Querido José María, bienvenido a este primer episodio, Hombría desde el Antiguo Testamento. Un gran abrazo para todos, muchas bendiciones para ti, Walter, para este grupo que es de tanta bendición para mi vida, poder iniciar esta nueva jornada de estos 62 años predicando la palabra. Creo que es el mayor regalo. Anoche que tuve una reunión ahí con algunos líderes de la congregación y Walter, Alberto, Muñeca me acompañaron. Les decía que de las cosas que más me sorprendieron y me bendijeron y me impactaron mucho era que Dios nos escogiera como su boca. Y para mí ha sido eso, un regalo del cielo, saber su misericordia, su amor, su bondad hacia mi vida. Y cuando hablamos del tema de ser hombres, de la hombría, de hacer honor al título de este grupo, que es Hombres a su Imagen, pues siempre reflexiono en esos principios bíblicos. Y me gustaría hoy compartir con ustedes una reflexión que tiempo atrás vino a mi corazón leyendo las Escrituras, cuando José cuenta sus sueños, especialmente a su padre, a Jacob. Pues a mí el más recordado, el más común es ese primer sueño donde 11 espigas se inclinan ante él y le preguntan si ellos se van a, a inclinar ante él. Y él les dice efectivamente sí. Eso está en Génesis capítulo 37. Ahí en Génesis capítulo 37 podemos encontrar el primer sueño de lo que José le interpreta a sus hermanos. Pero en lo que hoy quisiera centrarme es en ese segundo sueño, porque el segundo sueño es que él dice que el sueño que él soñó es que el sol, la luna y las estrellas y 11 estrellas se inclinan ante él, ¿sí? Entonces el papá le pregunta, venga, yo le quiero hacer una pregunta, ¿qué sueño es este? Lo que usted está diciendo es que yo, tu madre y tus hermanos vamos a postrarnos en tierra. Y dice que el padre meditaba en ese sueño. Y esa fue la reflexión que vino a mi vida y enfocado especialmente a la familia. Yo siempre he creído que todo se fundamenta en la familia, en la comunión con Dios, pero en los principios que podamos modelar al interior de la familia. Y cuando Jacob le dice que él interpreta que el sol es él y que la luna es su madre, la mamá de José, y que las estrellas son sus hermanos, pues yo me emocioné mucho y dije, no, Dios, ahí hay un regalo muy lindo, ahí hay, qué revelación tan linda la que le hice a Jacob. Y he predicado por algunos tiempos sobre esta enseñanza a los matrimonios, a las familias, pero hoy quiero hacer un énfasis en el rol del hombre como ese sol. Ese es como el centro de lo que me gustaría compartir. Pasan miles de años y lo más impactante es que Dios le da esa misma revelación a Pablo. Y de pronto dentro de un contexto que uno dice, bueno, ese contexto es como tan diferente, tan raro, y es cuando está hablando del tema de la resurrección. Y en primera de Corintios, capítulo 15, verso 41, dice Pablo, una es la gloria del sol, y otra es la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella diferente de otra en gloria. Y el principio aquí es que cuando nosotros constituimos una familia, y eso somos nosotros los hombres al interior de la familia, ser esos líderes, un principio que nunca se nos puede olvidar es que cada miembro de la familia tiene una gloria, una dignidad puesta por Dios. Y yo creo que esa es una de las mayores labores que nosotros tenemos como hombres, tener esa claridad. Porque cuando hay ese machismo, cuando hay ese
feminismo, o cuando hay un atropello a los hijos, o cuando de parte de los hijos hay una deshonra a los padres, o cuando al interior de la familia entre hermanos hay peleas, hay gritos, hay discusiones. Lo que se está invalidando es la dignidad de los miembros de la familia. Yo creo que la dignidad empieza al interior de la familia. Uno de los grandes principios de la dignidad es cuando Dios le dijo al hombre: te voy a hacer a imagen y semejanza. Esa es la mayor dignidad. Yo creo que en la humanidad y los hombres especialmente han perdido y hemos perdido el concepto claro de lo que significa la dignidad. Luego mi reflexión fue: ven padre, pero si Jacob y Pablo están hablando de que hay una revelación referente al sol, a la luna, a las estrellas, y hay una dignidad en ellos, entonces, ¿qué fue lo que tú hiciste cuando creaste el sol, la luna y las estrellas? ¿Cuál fue sus propósitos? ¿Y por qué? Porque cuando yo trabajo con jóvenes y hago prematrimoniales, y por muchos años he aconsejado matrimonio, y siempre una de las equivocaciones es cuáles son los roles o cuáles son las funciones que a mí me competen al interior del hogar. Yo siempre he compartido que he visto políticos, empresarios, ejecutivos, profesionales, ministros aún de Dios, que con buenas intenciones han querido hacer unas labores, pero han sacrificado su familia. Y yo creo que lo que Dios nos está llamando en este tiempo es a volver a recuperar esos principios al interior de la familia. Dios constituyó la familia, dice Pablo a Timoteo, que él dobla sus rodillas delante del Dios y Padre de quien procede, de quien toma nombre toda familia. Entonces encontré en Génesis capítulo 1, del verso 14 en adelante, cuando Dios crea las lumbreras. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Dijo luego Dios allá, hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. El siguiente verso dice que las puso para señorear en el día, en la noche, para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Eso ocurrió en el día cuarto. Y me impacta que el día cuarto tiene que ver con el sol de justicia. Malaquías dice que en ese cuarto día es cuando el sol de justicia aparece en nuestro Señor Jesús. Entonces encontré básicamente, y en eso quisiera hoy llamar su atención, 4 funciones específicas que uno como hombre tiene que cultivar al interior de la familia. Enfocarse, ese es el propósito. El Salmo 127 dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajamos los que la edifican. ¿Y cómo se edifica una casa? Con los principios eternos de la palabra de Dios. Entonces encuentro que hay 4 funciones. La primera función que está ahí en ese texto es separar. ¿Separar qué? Lo que dice en Génesis es que él debería separar el día de la noche, la luz de las tinieblas. Pero lo que nosotros tenemos que separar, porque estamos en un tiempo profético, lo profetizó Isaías cuando dijo: ay de lo que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Yo creo que una de nuestras funciones realmente en los hogares es separar qué está bien de lo que está mal, qué es lo correcto de lo incorrecto. Ese realmente es lo importante. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Yo creo que nosotros como hombres, como patriarcas, como líderes, como el sol que Dios puso en el hogar, nuestra primera función es tener un mensaje. Hay un ataque de parte del enemigo a la voz profética del hombre en la casa.
y viene con un espíritu de mudez. Por eso bromeo cuando pregunto a quién fue que el Señor Jesús le reprendió el espíritu mudo, pues a un hombre, porque pues, ese espíritu no entra en las mujeres, ¿cierto? Nunca se quedan calladas, pero el hombre enmudece y el hombre enmudece y entonces no hay una claridad, no hay un norte. Cuando yo veo los desórdenes sociales, especialmente las manifestaciones aquí en nuestra Colombia, en las ciudades grandes y en las diferentes naciones, yo veo a muchos jóvenes que están sin una dirección. Cuando tú ves lo que el comunismo, el socialismo ha hecho, lo primero que hace es reclutar una juventud y hay alguien que le declara un proyecto, le declara una visión a esa juventud. Entonces la pregunta es, ¿dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres en las casas? Porque en las casas tiene que haber casi como un decálogo. En esta casa creemos en esto. A mí me impacta la declaración de Josué. Josué dijo, yo en mi casa vamos a servir a Dios, a nuestro Padre Celestial, a Jehová, el gran Rey de los cielos. Él no dijo, yo le voy a servir a Dios y mi mujer allá, ella mirará y cuando los hijos crezcan, pues que cada uno haga con su vida lo que quiera. Esa no fue la posición de Josué. Josué fue un hombre que tuvo una declaración profética. Él tuvo una visión hacia dónde ir. El otro ejemplo es Noé. Noé, cuando viene el juicio de Dios sobre la humanidad, lo que hace Dios es levantar a un hombre llamado Noé. Y Noé tenía una unción profética tal que él declaró por años y años, viene un juicio, va a haber un diluvio, Dios le dice, construye un arca, le da unas medidas exactas que tienen que ver con unas dimensiones muy proféticas, pero el día que tienen que entrar al arca y entrar la familia y entrar los animales y cerrar las puertas, él tiene 3 hijos adultos, porque los 3 hijos son casados. Pero él va y les dice, mijo, hoy es el día, hoy es el día, hoy es el día. Y esos 3 varones dijeron, si mi padre lo dice, ese sí es el patriarca, es el hombre de Dios. Y aunque eran grandes, sabían que había un patriarca y que había una voz profética. Una de las grandes crisis al interior de las familias y de la sociedad es que no hay hombres que declaren qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Escucho a muchos ministros y escucho un último mover de estos tiempos es que tenemos que ser hombres entendidos en los tiempos. Cuando David es nombrado rey, de las 12 tribus de Israel vienen un ejército, pero de la tribu de Isaacar solo dice la palabra en Crónicas que vienen 200. Pero los 200 hijos de Isaacar tenían 3 cualidades. Generalmente nos memorizamos la primera, que eran entendidos en los tiempos. Era la primera cualidad de los hijos de Isaacar. Pero la segunda cualidad de los hijos de Isaacar dice, sabían lo que Israel tenía que hacer. Pero escuchen la tercera, hermano. La tercera dice, y por el dicho de su boca, el pueblo salía y entraba. Muchos saben los tiempos y escatológicamente saben muchas cosas y se preparan en sus profesiones y en sus oficios, pero la casa no sabe ni para dónde va, porque falta la declaración. ¿Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Solamente a través de la palabra de Dios podemos tener esa unción. Yo entonces quiero remarcar esta primera función como varones. Separar, saber qué está bien, qué está mal, qué es lo correcto, cuál es el tiempo, en qué momento me muevo, en qué momento no me muevo, en qué momento declara. Toda nuestra familia, nuestros hijos necesitan una dirección de parte de los hombres. Es una declaración profética. Cuando nosotros estudiamos sobre la bendición, dice la primera en Génesis, dice, y los bendijo Dios y les dijo. Y cada vez que aparece el principio de la bendición, va acompañado de un verbo, y los bendijo diciendo, y los bendijo diciendo, y los bendijo diciendo. O sea que yo quiero remarcar mucho esto porque creo que es nuestra mayor responsabilidad como varones, empezar a liderar y saber decir qué está bien, qué está mal. Para eso, pues meternos con Dios, para eso ir a la palabra, porque en estos tiempos, dijo Isaías, a lo bueno se le llamará malo
y a lo malo se les llamará bueno. La segunda función que yo encuentro ahí en Génesis capítulo 1, que Dios dijo que las lumbreras, el sol, la luna, las estrellas, y especialmente en este tiempo, el sol tiene que estar puesto en una casa para hacer señal. Dice ahí el texto en Génesis 1, y serán señales para los días, para los meses, para las estaciones. Esa palabra estaciones tiene que ver con los moedín, con los tiempos proféticos, con las fiestas proféticas de Dios. O sea que nosotros somos señales para todo tiempo. Nosotros somos las señales proféticas. ¿A qué me refiero? Mira, hagamos cualquier encuesta en cualquier ciudad, en cualquier barrio, en cualquier comuna, en cualquier comunidad, en cualquier empresa. Y esa encuesta que hagamos y lo que saquemos de cómo están las familias, o cómo está la sociedad, porque se habla mucho de corrupción y se habla mucho de hambre y se habla mucho de escasez y se habla mucho de inmoralidad, bueno, de tantas cosas que se hablan, pero todas esas muestras de ciudades, de naciones, de empresas, tiene que ver cómo están las familias. Nuestras ciudades, nuestras naciones, nuestras comunidades, nuestra sociedad, solamente es la muestra de cómo está la familia. O sea, esa es la labor, ser una señal para los que nos miren. Y miren ese texto que tocó mi vida y especialmente la labor del hombre, está en Mateo capítulo 24. Ahí en Mateo capítulo 24, el Señor está hablando de unas señales de los últimos tiempos. Y él dice, Mateo 24, 29 especialmente, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, miren esta revelación tan linda, el sol, ¿quién es el sol? El hombre, se oscurecerá. Y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esa es la crisis. Mire, esa es la que yo puse sobre lo que significa el sol. Lo primero que dice es que el sol se oscurecerá. La primera crisis de la sociedad, la primera crisis en la humanidad en este siglo XXI es que el hombre, el sol, mire esta figura, perdió el liderazgo. El hombre no asumió su liderazgo, no asumió su rol por X. Mire, en nuestra nación Colombia, no sé en cada una de las naciones aquí representadas, pero en nuestra nación Colombia, el 47% de los hogares en Colombia hay una mujer cabeza de familia. Y bendecimos esas mujeres de Dios, bendecimos a esas mujeres valientes, guerreras, esmeradas, sacan adelante a sus hijos cuando quedan solas. Pero la pregunta es, ¿dónde están los hombres? ¿Usted se puede imaginar una nación que casi el 50% no hay un hombre en la casa? Sin contar a aquellos hombres que están, pero no alumbran, que no asumen liderazgo, que no proveen, que no son voz, que no son modelo, que no son inspiración. Hombres ausentes sin abrazar, sin besar, sin acariciar, sin bendecir. Alguien un día en uno de los libros que leía decía que hay en esta sociedad la generación Y. Y él llamó a la generación Y la generación de los ismaelitas. Aquellos que crecieron sin su padre cuando Agar tuvo que salir. Dios le dice, Ismael será un hombre fiero de rostro y peleará contra todos y todos pelearán contra él. ¿Qué es lo que encontramos hoy? Una sociedad de hombres, de jóvenes, aún de niños. Yo hablaba con la congregación, les decían, vamos a proponernos que tiene que haber en nuestras casas, en nuestro diario vivir un espíritu de gozo, de alegría, porque es que a los niños hasta de 1 y 2 años ya se les nota un rostro huraño, violento, sin protección. Mire, hay 4 funciones que Dios le da al hombre, a Adán, antes de que Eva, que formara a Eva de su costilla, de su costado.
Dice que cuando Dios formó del polvo de la tierra a Adán, sopló en Adán un aliento de vida. Y yo me imagino un libreto donde ese muñequito de barro en la mano de Dios, Dios soplando. Y lo primero que cuando Adán abre sus ojos fue ver el rostro de Dios. Esa es realmente la función de un hombre que quiera alumbrar. Porque cuando nosotros miramos al Señor Jesús, el Señor Jesús es nuestro sol de justicia. Cuando Juan en Apocalipsis lo vio, dijo, y su rostro era como el sol resplandeciente en lo más fuerte del día. O sea que si nosotros, libro de Romanos capítulo 8, Pablo está hablando del hombre espiritual. Ese hombre espiritual que busca, que es guiado por el Espíritu de Dios, que busca, que lo primero, mire, yo les digo a los hombres, evitémonos sermones y evitémonos cantaletas y evitémonos tanta verbo, tanto discurso. Seamos ejemplo, que nuestra familia cuando se levante solo vea una figura nuestra, estamos postrados ante el Dios de los cielos en un lugar secreto, en un baño, en un closet, en una habitación, donde que esté buscando el rostro de Dios. Lo segundo, que lo primero que salió de la boca de Dios para Adán fue, labra el huerto. Y ahora el huerto tiene que ver con productividad, tiene que ver con trabajo, tanto que Pablo dignifica tanto el trabajo que dice que el que no trabaja, que no come, y que el hombre que no provee para su casa ha negado su fe, y es peor que un impío. O sea, tenemos que recuperar ese rol de la productividad. Ser hombres emprendedores, creativos, salir de la frustración, de los fracasos, de la deuda, de la escasez, de la miseria, ¿a punta de qué? De la unción que pudre todo yugo. La segunda instrucción que Dios le da a Adán en el Edén, cuando lo forma, es no solo labre el huerto, guárdelo. O sea que lo primero es que tenemos que buscar el rostro de Dios, lo segundo es que tenemos que ser hombres productivos, pero lo tercero, protectores. Siempre hago esto un taller cuando estamos en alguna reunión matrimonial y le digo al hombre, colóquele el brazo por encima a su esposa y sobre sus hombros. Un minuto máximo, 30 segundos, la esposa ya está recostada, porque es un instinto de que nosotros fuimos creados para protegerlo. Hay una instrucción en enseñanza del Señor Jesús cuando habla del hombre fuerte. Cuando un ladrón quiere entrar y saquear una casa, ¿qué es lo primero que hace el ladrón? Atar al hombre fuerte. ¿Y a quién se refiere según este texto? Pues a nosotros los hombres, cuando no hay un hombre valiente, cuando no hay un hombre de Dios en la puerta de la casa, el diablo entra y hace lo que quiera con la casa. Es un tiempo de nosotros levantarnos y decir cuál es nuestro rol como varones. Es el ser valientes. Yo un día a un hombre que no proveía para su casa, su esposa era la única que traía, yo un día le dije, mijo, venga, ¿por qué no va y busca cazar algo con Z? Porque los hombres de la antigüedad salían y decían, ya vengo, mija, un venado, pescado, lo que encontrara, él tenía que ir a cazar, su esposa se quedaba en casa guardando a la familia y sabía que había un hombre valiente, guerrero, que estaba frente a la casa cuando vengan los enemigos. Cuando Dios se dio cuenta que no era solo suficiente que Adán labrara el huerto y lo guardara, dijo, pero no es bueno que el hombre esté solo. Entonces le salió la cuarta cualidad y característica de este liderazgo antes de que Eva existiera, era que tenía que ser un hombre familiar. Queremos alumbrar como el sol, queremos ser esos hombres que somos señales para otros. Vamos a ser hombres familiares, vamos a poner la familia donde tiene que ser, vamos a honrar, vamos a restaurar, vamos a perdonar, vamos a bendecir, vamos a proveer, vamos a abrazar, vamos a bendecir. Ese es el rol del hombre, porque ahí sigue otro slide, otra presentación que dice, ¿qué ocurre cuando el sol no alumbra? Pues la luna pierde su brillo, su resplandor. Mujeres que perdieron el brillo, y pues aquí no están las mujeres, pero la verdad es que la luna alumbra por la luz del sol. La Biblia dice que el que haya esposa haya el bien y la benevolencia de Dios. Honra, corona del marido de su mujer. Mi pastor me enseñó que uno nunca le debe preguntar a
a un hombre cómo está su mujer, solo tiene que mirarle la cara y sabrá qué tipo de hombre es, qué tipo de hombre es con ella. Si ella resplandece, la mujer le tocó meterse en unas cargas a raíz de que el hombre no asumió el liderazgo, unas cargas que las oprimen, que las afligen, por una razón específica. No fue creada, moldeada para esas funciones. ¿Cuál es la gran consecuencia? ¿Cuál es la mayor crisis? Dice ahí en ese mismo texto de Mateo, las estrellas caerán del cielo. Mire, amigos, yo creo que esa es la mayor crisis hoy de nuestra sociedad. Los hijos, los niños, los jóvenes son quienes sufren esas consecuencias. Por favor, no miremos para afuera. Yo a esta palabra le he dado varios títulos y una de ellas es la solución está en casa. Miramos afuera al gobierno, a los subsidios, al alcalde, al gobernador, al senador, al representante. No, no, no. La solución está en casa, la solución está en nosotros, con la gracia de Dios, con la búsqueda de Dios, con el favor de Dios. Vamos a levantar esas generaciones. Yo hablo mucho sobre lo que es un proyecto de renovar nuestras naciones, porque un día estaba estudiando Isaías 61, bueno, el año pasado sobre todo me puse a estudiarlo cuando tenía 61 años y entonces yo dije, venga, la unción no solamente para predicar las buenas nuevas, la unción es para restaurar, dice la Biblia, ciudades, escombros de muchas generaciones. Para eso es la unción, Isaías 61:4, si no estoy mal. Ahí está la unción. La unción está para restaurar nuestras generaciones, para levantar nuestros hijos y para decir, vamos a hacer una señal profética para este tiempo. Lo primero, separar. Lo segundo, ser señales. Pero lo tercero que dice, la tercera función principal de un varón es alumbrar. ¿Y qué mejor modelo que nuestro Señor Jesús? Alumbrar. Mira, quiero tocar 3 textos, no sé cómo voy de tiempo, pero en Génesis dice que tienen que alumbrar para que alumbrara sobre la tierra, pero en Mateo 5 el Señor Jesús está dando una instrucción de lo que nosotros somos. Dice que nosotros debemos alumbrar y dice porque una ciudad asentada no se puede esconder y un candelabro en una casa se pone en lo más alto, porque ustedes son la luz del mundo, es lo que dice Mateo capítulo 5. Y que nuestras buenas obras deben alumbrar a otros para que glorifiquen al Padre. Eso es lo que dice Mateo 5. Entonces, si nosotros nos vamos a Mateo 5, esa es la función. Nosotros debemos alumbrar como Dios pide que nosotros alumbremos. Cuando Pablo escribe a la congregación en Filipos, ahí hay un texto muy lindo en Filipenses capítulo 2 que habla sobre lo mismo. Dice que nosotros debemos ser irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Nunca se nos olvide esa función. ¿Qué tanta luz estamos dando? Mi esposa y yo hablamos frecuentemente de que la verdad, si uno no tiene una luz interna, le cuesta mucho evaluarse, arrepentirse, cambiar. Y siempre decimos a la gente, mira, pídele a Dios que te dé la luz, porque hay unas tinieblas. Isaías dice que hay una cubierta de tinieblas que cubre las naciones, espiritualmente hablando. La confusión, según Jeremías 3, fue la causante de que los hombres perdieran sus ganados, sus terrenos, sus posesiones. Y Pablo les está diciendo, claro que estamos en medio de una generación maligna y perversa. Claro que sí. Y nos deprimimos y decimos no hay solución. No. Tenemos que resplandecer como una luminaria, siendo irreprensibles, siendo sencillos, sin mancha. Pero luego el siguiente verso dice, asidos. Ese texto me encanta. El verso 16 de Filipenses 2. Asidos de la palabra de la vida.
para que en el día del Mesías, del Cristo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Mira, ¿por qué? Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Nunca vamos a poder alumbrar con nuestra luz. Nosotros tenemos luz propia. No, es nuestro sol el que nos alumbra y es su palabra. Si nosotros realmente queremos alumbrar en este tiempo, lo único que tenemos que hacer es asirnos, aferrarnos, comprometernos. He estado predicando unas enseñanzas sobre lo que es levantar Dios un ejército de guerreros. Y la verdad, una de las armas es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y una de las guerras que dice Pablo cuando escribe en 2 Corintios 10, dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, pero dice que derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento. Las filosofías de hombres, dijo Pablo a Timoteo, y las doctrinas de demonios serán los mayores enemigos para el hombre en este tiempo. Cuando él encabeza el listado de la característica de los hombres de los últimos tiempos, dice amadores de sí mismos. ¿Y por qué amadores de sí mismos? ¿Y por qué argumentos? ¿Y por qué altivez? ¿Por qué? Porque llegamos ante la palabra y empezamos a cuestionarla. No, pero eso ya pasó, a mí no me parece, eso ya es ser muy religioso, eso ya es ser muy radical. Venga, ¿quiénes somos nosotros para atrevernos a ir contra la palabra de Dios? Dios dejó su palabra para una sola cosa: leerla, ponerla por obra. Nunca dice si te parece. Nunca he escuchado en la Biblia que diga que él dejó 10 sugerencias. Él dejó 10 mandatos, 10 mandamientos. La Torá, que es la ley, es la instrucción de Dios. Tenemos que volver a las escrituras. Tenemos que alumbrar como antorchas. Tenemos que levantarnos como faros, nosotros los hombres. Hay unas generaciones que nos están mirando. Pablo habló que él había sido un estandarte, un heraldo para otros, y no quería desmayar. No quería ser desaprobado en los últimos tiempos. Eso tenemos que ser nosotros, decir, Dios, realmente estamos abriendo las escrituras y diciendo, vamos a alumbrar. Hay unas potestades desatadas espiritualmente, sí las hay, sí las hay. ¿Cuál es la crisis? No hay crisis, tiene que haber simplemente hombres de Dios que alumbremos en lo más alto, que seamos los faros para unas generaciones de jóvenes. Nuestro candidato comunista, socialista, a mí me encanta leerlas, analizar las encuestas. El 65% de sus votantes tienen entre 18 y 25 años. Y el 60% de sus votantes tienen entre 26 y 34 años. Les mandan unas señales, les dan un discurso, les alumbran. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos alumbrando con la palabra de Dios. La cuarta y última función que yo encontré en esa revelación de Jacob del sol, la luna y las estrellas es señorear. Bueno, en Tesalonicenses también nos habla de que no estamos en tinieblas, que no somos de la noche, que somos del día. ¿Sí? Que no tenemos que dormir como los demás, que tenemos que velar y ser sobrios, tenemos que cubrirnos de la coraza de la fe. Eso está en Primera de Tesalonicenses 5, del 4 al 8. Pero para avanzar en ese cuarto punto, esa última función, y quiero recordar las tres primeras funciones. La primera, separar. La segunda, ser señal. La tercera, alumbrar. Y la cuarta me parece hermosa y preciosa y es señorear. Dice ahí en Génesis que Dios creó la lumbrera mayor y la lumbrera menor para que alumbremos en el día. Al hombre, dice, les dijo fructificar, multiplicar. Eso está en Génesis. ¿Por qué?
Porque él le dijo, tiene que señorear en el día, en la noche, tiene que señorear sobre los peces, sobre las aves, sobre las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra. Esa fue la instrucción. Bueno, ustedes saben, la mayoría que he estado en el campo de la política, del gobierno por años, por la gracia de Dios, y cuando me piden que enseñe sobre gobierno, esa es la primera palabra que enseño de gobierno, señorear. Porque señorear, miren todos aquí atentamente la pantalla, porque esto es señorear. Para esto el hombre fue puesto en una casa, en una sociedad, en una ciudad, en una nación. La palabra en hebreo de señorear significa básicamente esto que está ahí en sus pantallas. Señorear significa ejercer dominio. Señorear significa mandar como dueño. Señorear significa sojuzgar juntamente con Dios, como su vicegobernante. Señorear tiene que ver con gobierno, con hacer leyes, con establecer normas. Señorear tiene que tener principio de autoridad, que es lo que está. Las naciones de la tierra han perdido la autoridad. Pero señorear tiene que ver con visión. Un autor que habla sobre economía dice, ¿cuál es la diferencia entre una familia rica y una familia pobre? Y él dice en uno de sus libros que la diferencia de una familia rica es que cuando se sientan a cenar o a almorzar o al lunch, ellos se sientan a hablar de negocios, de inversiones, de dinero. Y la pregunta es, ¿de qué hablan las familias pobres? Las familias pobres no hablan en la mesa. Porque el niño cuando quiere en medio de la cena o en medio de su almuerzo, su lunch, él va a hablar de sus sueños y lo primero que le dicen, usted cállese, usted tiene que sentarse a comer, cállese, coma y no haga nada más. Y nunca hay sueños. Y nunca hay visión. Si yo algo agradezco a mi Padre Celestial cuando llegué a sus pies hace 32 años largos, es que me puso un colirio en mis ojos. Y un hombre que llegó con ganas de suicidarse porque no tenía esperanza en la vida, porque todo se había frustrado, fracasado. Los negocios, una esposa recién embarazada de nuestro primer hijo, Dios me dijo, yo te creé para señorear. Él le dice a Jeremías, yo te aparté, yo te conocí desde el vientre de tu madre. Pero le da una visión, le da un propósito. Y te di como profeta a las naciones de la tierra. Y te di una unción para arrancar, desarraigar, destruir, derribar, para plantar, para edificar. Eso somos nosotros. Y te he puesto en esta ciudad, en esta nación, como columna de hierro y como muro de bronce. Y pelearán contra ti, no te vencerán. Tú ejercerás dominio. Cuando Dios le da la instrucción al pueblo de Israel a través de Moisés, en Deuteronomio 4, le dice, mire, Dios te dio estos estatutos, mandatos, decretos, preceptos, para que los pongan por obra en la tierra que yo les di por posesión. Y cuando estudiamos la palabra posesión, significa conquistar algo, heredar algo, desalojando a alguien. Eso fue lo que tuvo que hacer Josué. A Moisés le correspondió destruir dos gigantes, dos guerreros, dos reyes que estaban antes de cruzar el Jordán. Pero a Josué le tocó destruir 31 gigantes y tomar posesión. Lo más impactante ya va en capítulo 17, 18 de Josué, y él dice, ¿hasta cuándo van a ser negligentes en poseer la tierra? Y todo lo tuvieron que conquistar en guerra. ¿Qué tipo de visión le estamos dando a nosotros? Hay un principio en Dios y es el principio de la grandeza. Cuando leemos Génesis 1, 26, 27, 28, todo lo que le dio fue una grandeza. O sea, Dios tenía un matrimonio y los puso a señorear absolutamente su creación. Un día un discípulo me preguntaba, pastor, con todo respeto, ¿dónde vivían sus abuelos? Yo les dije, según recuerdo, tenían una finca. Y me dijo, ¿de qué extensión era la finca? Yo le dije, como 50 hectáreas más o menos, recuerdo, creo. Dijo, ¿y sus padres dónde viven? Le dije, en una finca de 5 hectáreas y una casa como de 3,000 metros cuadrados en el pueblo. Me dijo, con todo respeto, pastor, ¿usted dónde vive?
en un apartamento de 52 metros cuadrados. Y él me dijo, sí, ve cómo el enemigo nos ha venido reduciendo. ¿Hay velos? Sí. ¿Hay cosas ocultas? Sí. Cuando Dios le da a Abraham el llamado, le dice, sal de tu tierra, sal de tu parentela a una tierra. Yo haré de ti una gran nación, yo engrandeceré tu nombre, tú serás bendición. Eso es grandeza de Dios. Pero él se fue con su sobrino Lot, que significa velo, cosas ocultas, cosas sin resolver. Y cuando hubo una amistad entre ellos dos, el hombre de Dios le dice, venga, mijo, no vamos a discutir por nada, por favor, usted escoge un lugar, y si yo escojo un lugar, usted escoge un lugar, yo me iré al otro extremo. Pero dice inmediatamente que Lot fue corriendo sus tiendas hacia Sodoma, desafortunadamente ya conocemos el final de él, tan difícil. Pero inmediatamente Lot se aparta de Abraham, Dios llama a Abraham y dice, venga, ahora sí, desde el lugar donde tú estás, levanta tus ojos, hasta donde tú alcances a ver, esa será la tierra que yo te voy a dar por heredad a ti y a tus generaciones. ¿Cuál es nuestra otra función? Recuperemos este principio. Recuperemos el principio de señorear. Nosotros los varones somos llamados a ello. A ejercer dominio, a establecer principios con la unción de Dios. Dios le dijo a Moisés, toma esta vara, y cada vez que tú levantes esta vara, prodigios, milagros. Tenemos que levantarnos en una unción de fe. Hablábamos con un amigo y me decía, José, aprendí que la fe tiene que ver con el mañana. La fe tiene que ver con el futuro porque dice que es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que aún no veo. Tenemos que tener una convicción de ello. Entonces, resumo, funciones nuestras. Primero, separarse, una voz profética, que está bien, que está mal, que está correcto, que es incorrecto. Dos, ser señales, porque si no alumbramos, si hay crisis, si no asumimos el liderazgo. Tres, tenemos que alumbrar en medio de una crisis. Pero cuarto, tenemos que señorear. Ahora quiero terminar, si por favor, Walter, me ayudas. Hay un peligro al final en Deuteronomio. Capítulo 4, Dios advierte de que hay un peligro y es la idolatría. Hay un peligro que Dios habla en Deuteronomio 4, del 15 al 20, especialmente en la siguiente, en el verso 16. En el verso 16, ahí dice que no para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, escuchen esto, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. O sea que hay un peligro. La idolatría, segundo mandamiento, no te harás imagen ni arriba de lo que ves arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Una de las causas del pecado capital, de la pena capital, es la idolatría en la vida. O sea que Dios nos está advirtiendo, sí, claro, ustedes Dios los va a ungir, Dios los va a usar, porque dice, no sea, al verso 19 ahí de Deuteronomio 4, dice, no sea que tú mires al cielo y viendo el sol, el hombre, la luna o las estrellas, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a los pueblos debajo de todos los cielos. ¿Cuál es el peligro? Cuando Dios nos bendiga señoreando, cuando Dios nos bendiga con visión, con prosperidad, con unción, con ministerio, con familia, con profesión, cuando Dios nos empiece a usar como faros para otros, cuando Dios nos empiece a usar como una señal y una voz profética, cuando Dios nos empiece a levantar, ¿cuál es el peligro? Que nosotros pidamos que a nosotros se nos adore. Nabucodonosor, el rey más esplendoroso en el imperio babilónico cuando Daniel estuvo. Y Daniel le dio una advertencia, le dijo, rey, cuídate de no darle la gloria a Dios de todo lo que tiene. Y pasaron solo unos meses y el rey estaba paseando por los grandes jardines colgantes de Babilonia y dijo, ¿quién más hizo esto más que mi gloria? Dice la Biblia que quedó como una bestia en el campo y le crecieron el pelo y las uñas hasta que un día miró hacia el cielo y reconoció que el cielo gobierna y volvió a recuperar su dignidad. Cuidado nosotros como hombres
Conozco hogares donde cuando el hombre llega, los niños ya no pueden reír, no pueden jugar, no pueden hablar. Porque qué susto, llegó el sol. Y el sol se ufana y humilla y maltrata y dice, aquí se come es porque este pecho trabaja y aquí se bebe porque yo soy el que proveo. Ese es el gran peligro del hombre. Cuando yo estudié sobre idolatría entendí que hay dos direcciones en las cuales la idolatría nos ataca. La primera dirección es que siempre estamos buscando a quien idolatrar, pero la segunda es que siempre estamos buscando que nos idolatre. No temas lo que puede hacer el hombre, dice la Biblia. Hay un peligro latente y es cuando los hombres se llenan de soberbia, de altivez, de autosuficiencia y de orgullo, cuando quieren hacer las cosas por su ego, por su capacidad humana, profesional o aún por los dones y talentos que el Padre les ha dado como un regalo. Pues doy gracias a Dios por este tiempo, era como la reflexión que tenía, que deseaba compartir con ustedes. Nuevamente gracias por este espacio, Walter, de poder compartir esa reflexión con ustedes. Para mí un honor, un privilegio que poder compartir con ustedes. Espero que sea una herramienta para poder avanzar como hombres a su imagen.